Deuteronomio 8, dice así el texto, versículo 1 en adelante: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Muy bien, oramos. Amado Padre, damos muchas gracias por el grupo que se ha congregado esta tarde aquí en tu casa. Deseamos honrarte como hemos cantado recién. Deseamos poder usar cada respiro, cada aliento de nuestra vida para poder exaltar tu nombre. En tanto estamos aquí, en esta tierra, como dice el libro de los Salmos, todo lo que respira, alabe a Jehová. Y así queremos hacer, deseamos eso en el corazón. Tenemos grandes luchas y tentaciones y desafíos que se interponen en este deseo del alma. Pero deseamos, Padre, tener tu gracia para poder hacerlo, tener la satisfacción y el gozo en el corazón de poner tu nombre bien en alto en nuestras vidas. Si oramos que así sea en esta tarde, en este tiempo, en la reunión, tu nombre sea puesto bien en alto en este lugar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Muchas gracias. Bueno, la base de la consejería es la Escritura. El objetivo es cambiar la mente, porque ahí se produce, es el inicio de todo cambio verdadero, cambiando nuestra manera de pensar. La palabra que utiliza la Biblia es amonestar, es neuteteo. La manera de hacer consejería es tener los motivos y las actitudes correctos. La herramienta esencial es antropología bíblica, conocerlo, por qué nosotros actuamos como actuamos, nosotros lo podemos entender desde la Escritura. El método de hacer consejería es la confrontación, y con el propósito, cuando confrontamos, hablamos frente a frente con alguien, el propósito justamente es llevar a la persona a un proceso de cambio que llamamos, o la Biblia llama, mejor dicho, restauración. ¿Sí? Ese es el bosquejo que tenemos y estamos siguiendo nosotros durante este tiempo. Nos queda un mensaje más, una enseñanza más sobre consejería para después pasar a otro asunto, pero quiero destacar dos cosas. Uno, voy a hablar sobre los sentimientos, y el próximo, Dios mediante, en 15 días, hablar sobre rendición de cuentas, que es muy importante, ¿sí? Bueno, todo proceso de cambio, queridos hermanos, o sea, cuando hacemos consejería, queremos ayudar a las personas a cambiar, ¿sí? Todo proceso de cambio consiste en volver a Dios. Ese es el enfoque para todos los casos, ¿sí? Todos los casos tienen que ver con esto, con hacer a la persona ayudar a la persona a volver a Dios, ¿sí? Nuestra vida, ¿por qué es esto así? Bueno, porque nuestra vida encuentra su plenitud en una relación de amor con su Creador. Por eso es que nosotros llevamos a las personas a una relación con Dios, y ese es el enfoque de toda consejería. Porque sea cual sea la situación que la persona esté viviendo, la va a poder enfrentar, va a poder encontrar respuestas en una relación plena y de amor con Dios. No hay otra manera. Ese es el punto al que nosotros debemos llevar. O sea, nosotros somos un nexo. En realidad, quien ministra a la persona que necesita consejo es Dios. Y por eso lo que nosotros hacemos es usar la Escritura para llevarla a Dios y que Dios ministre a la persona, la ayude en la situación que la persona está pasando. Eso sucede cuando la persona establece una relación de amor con Dios, ¿sí? Nosotros a veces solemos sembrar esta idea involuntariamente. Yo sé que hay una buena intención a veces, pero es involuntario. Nosotros solemos hacer lo que hace el mundo. El mundo, cada vez que algún famoso se enferma o cae en alguna situación trágica, ¿qué piden? Cadena, como si Dios fuese una salita que atiende cualquier necesidad, donde todo el mundo se pone a hacer cadena de oración. Pero queridos hermanos, la persona, si está sin Cristo, en realidad su mayor necesidad es que se arrepienta y conozca a Cristo, porque si no permanece bajo la ira de Dios. Son hijos de condenación y están camino a la perdición eterna. Entonces creo que obviamente por desconocimiento hay un enfoque equivocado ahí. La persona necesita arrepentimiento y fe antes que cualquier otra cosa, ¿sí? No estamos minimizando la situación que vive en el momento, pero sí que hay algo mucho más grande
y que la persona no se puede acercar a Dios porque es enemiga de Dios. Es enemiga de Dios y está bajo su ira. Necesita obviamente primero reconciliarse con Dios para poder entender y además buscar la gracia de Dios en la situación en que está, pero necesita reconciliarse con Dios en una relación de amor, ¿sí? ¿Por qué tiene que tener este tipo de relación con Dios? Bueno, porque Pablo dijo en Hechos 17:28, en Él vivimos, nos movemos y somos. Nuestra vida fuera de Dios no existe, no hay manera. Incluso las personas que niegan en realidad la existencia de Dios, ellos por desconocimiento no saben que el aliento de su alma depende de Dios, de que Dios lo sustenta. No hay manera de escapar de Dios, ¿verdad? En Él vivimos, nos movemos y somos. De Él venimos y en Él subsistimos, ¿sí? Ahí es donde nosotros encontramos la razón y el sentido de nuestra vida. Bueno, esa relación de amor con Dios consiste en darle a Él el primer lugar en nuestro corazón. Uno dice, ¿qué es amar a Dios? Bueno, es darle prioridad en nuestras vidas. Eso es una relación de amor. Eso no es nada extraño para nosotros. Cuando nosotros vemos que alguien dice que nos ama, pero no nos da un lugar de prioridad en su vida, ¿qué le decimos? No, es como los hijos a veces se quejan de los padres. Vos decís que mamá, pero no tenés tiempo para mí. No, porque tengo otras cosas, pero igual te amo. Uno dice, no, pero si no me da un lugar de prioridad. Los cónyuges pasa lo mismo, ¿no? Entonces, amar es darle lugar de prioridad en nuestras vidas a esa persona. Y en el caso de Dios, amar a Dios es darle un lugar de prioridad en nuestras vidas. ¿Sí? Él tiene que ser aquello que preferimos por sobre todas las cosas. Eso es amor. Preferencia a Él por sobre todas las cosas. Dios ya lo dijo en Deuteronomio. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, amarás. O sea, le darás una prioridad por sobre todas las demás cosas, por sobre todos tus afectos. No es que tenés que dejar de amar a los demás, sino que a Dios le tenés que dar un lugar de mayor preferencia que a ellos en tu vida, ¿sí? Bueno, aunque no podemos ver a Dios nosotros, nuestra preferencia por Él se hace visible cuando amamos o preferimos y honramos lo que es suyo, o sea, su palabra y su iglesia. Uno dice, ¿cómo mostramos el amor a Dios si a Dios no lo vemos? Bueno, cuando tú amas lo que es de Él, y lo que es de Él es su palabra y su iglesia en este mundo. Y cuando tú muestras preferencia por su palabra y por su iglesia, tú estás mostrando amor por Dios, ¿sí? Porque a Él no lo vemos aquí directamente con nuestros ojos naturales. Tampoco vemos a Cristo aquí de cuerpo presente, porque Él no está. ¿Cómo mostramos el amor a Él? Bueno, cuando mostramos preferencia por su palabra y por su iglesia. Bueno, muchos viven, queridos hermanos, una espiritualidad mística. O sea, una fe guiada por emociones sin un fruto visible. O sea, es un amor muy influenciado por la filosofía hollywoodense, que es muy sentimental, pero sin fruto visible, ¿no? No, pero yo lo amo porque yo siento que amo a Dios mucho. Bueno, pero ¿dónde están los frutos de esa preferencia por Dios, de que amas a Dios verdaderamente, ¿no? Eso se llama espiritualidad mística, ¿sí? Convencidos de que poner a Dios en primer lugar es sentir algo muy profundo por Él, aunque no haya un compromiso real ni con su palabra ni con su iglesia. Bueno, eso es un engaño, ¿no? Es una espiritualidad que no es real. Bueno, un verdadero volver a Dios implica volver a priorizar su palabra y su iglesia. De eso se trata la consejería. Que el aconsejado vuelva a darle en su vida un lugar de prioridad a la palabra de Dios y a la iglesia de Dios, que son las cosas que nosotros tenemos de Él. En este camino, hermanos, de volver a Dios, dándole prioridad a sus cosas, bueno, la presión de las emociones es el gran obstáculo a superar. Hay muchos obstáculos que se interponen en este camino de volver a Dios. Pero pienso, por la cultura en que vivimos, que las emociones es el obstáculo a superar, ¿sí? Porque volver a Dios implica una decisión tomada justamente por la fe. Esto hablamos la última vez, ¿sí? Del tema de las decisiones. Volver a Dios es una decisión de fe, no una decisión emocional, sino una decisión de fe. Y nosotros vivimos en una cultura que ha hecho de las emociones un factor importante a la hora de tomar decisiones morales. O sea, el factor determinante para que alguien decida hacer algo o no hacerlo, la presión de la cultura es cómo te sentís. Esto empezó ya
hacerse fuerte en los 80, se hizo más enfático en los 90 y hoy ya domina, a partir de 2000 para acá, domina toda la cultura. Las emociones es el factor determinante para lo bueno y lo malo, ¿sí? O sea, lo que te hace sentir bien es bueno, lo que te hace sentir mal es malo. O sea, se volvió la regla y la norma de moral el sentir, ¿sí? O sea, llegamos hasta este punto en la cultura. Este énfasis fue introducido en nuestro mundo de muchas maneras. Lo podíamos ver porque no sé si había una materia en el estudio de periodismo que tenía que hacerse esta pregunta, pero todos los que veíamos fútbol en los 90, la primera pregunta que le hacía el periodista al que hizo el gol del partido es ¿cómo te sentiste cuando hiciste el gol? Y el futbolista no sabía qué responder, qué sé yo, lo que sentí cuando hice el gol. Pero parece ser que el sentir se volvió una cuestión superlativa, una cuestión moral, ¿sí? La sensibilidad, queridos hermanos, o sea, el hecho de ser muy emocional, se ha vuelto un valor superlativo en nuestros tiempos, ¿sí? La persona sensible es más valorada que la persona sensata y racional, ¿sí? No importa cuánto vos razones, lo importante es que vos hagas lo que vos sentís. Hubo como dije, que me aparecen todas, a ustedes también seguramente, todas las noticias semanales cuando uno abre la ventana en internet y aparecen algunos postulados ahí. Una famosa de unos 40 y pico, casi llegando a los 50 años, su enunciado que recopiló el periodista era: yo ahora a los casi 50 años, ahora hago lo que siento, como un logro, ¿no? Como algo, wow, que llegaste a este punto, qué genial que soy, que ahora yo hago lo que siento. Ya nadie me dice nada, ni la razón me dice que tengo que hacer, es lo que se lee entre líneas, ¿no? Bueno, hermanos, la persona sensible, emocional, se ha vuelto una persona de mucho valor en este mundo, ¿sí? Más que la persona racional o sensata. Y no son pocos los casos en que se ha puesto en riesgo la vida por actuar bajo impulsos emocionales y la gente aplaude. La gente aplaude cuando personas actúan por un arranque emocional y llegan a ser como un acto heroico, por ejemplo, poner en riesgo su vida, por ejemplo, en una inundación para salvar, por ejemplo, un perrito. Eso no tiene lógica, hermanos. Es más valiosa tu vida como humano que la vida de un perrito. Y yo sé que cuando digo esto, más cuando esto se divulga, yo sé que me estoy ganando muchos enemigos, pero hermanos, eso no tiene ni sentido ni razón. Eso es el impulso emocional. Eso, como un montón de otras cosas, queridos hermanos, que ha llevado a las personas a poner en riesgo incluso su vida por actuar bajo impulsos emocionales y no bajo la razón y la sensatez. Bueno, así funciona nuestro mundo. Incluso existe una idolatría de las emociones. Se las eleva a una posición determinante en la vida, ¿sí? Al punto de sacrificar principios morales con tal de honrar lo que yo siento, ¿sí? En la iglesia eso ha pasado mucho con los jóvenes. Los jóvenes han llegado al punto de decir, me caso con un incrédulo, con una incrédula, porque lo que yo siento es real. Yo la amo y yo no voy a ir en contra de mi amor. Bueno, están dispuestos a sacrificar los principios eternos de Dios por sus sentimientos, ¿sí? Sacrificamos en el altar de las emociones los principios de Dios. Lo que vale acá es lo que yo siento. Entonces las emociones han llegado al punto de ser una idolatría porque ocupa el lugar de Dios. Importa más lo que yo siento que lo que Dios dice. Entonces ahí es donde está el punto de la idolatría de las emociones, ¿sí? Es más, nosotros solemos decir, no importa lo que dice la Biblia, no importa lo que vos me decís de la Biblia, ¿no? Al consejero suele decirle, yo me siento así. Y es como que, wow, sacamos a Dios y mis sentimientos es lo que vale. Es una cuestión idolátrica, hermanos. Hasta ese punto, claro. Esto parece ofensivo, cuando dice, no quiero que hable así de mis sentimientos. Bueno, si te lleva a vos a dejar de lado lo que es la voluntad de Dios, tú has hecho de tus emociones un ídolo. Y los has honrado más que a Dios, sea por lo que sea, ¿eh? Los has honrado más que a Dios. Eso es lo que sucede hoy en día en el mundo, ¿verdad? Ponerle límites, controlarlas a las emociones o incluso morir alguna de ellas es visto casi como una ofensa. Es visto casi como una ofensa.
Uno de los momentos determinantes en mi vida espiritual cuando era joven, más joven que ahora, estoy hablando año 95 por ahí, 96, del siglo pasado, fue que tuve que tomar la determinación sobre algo lo cual Dios me dijo que no. Y todo, mis emociones sangrando por aquí y por allá, ¿no? Lo que costaba aceptar que Dios dijo no a algo que yo sí quería. Y en un momento una anciana de la iglesia donde yo estaba le comenté, porque me preguntó, y lo difícil es olvidar, y las emociones y todo. Y me dice, acerca de una persona, me dice, mátala. ¿Mátala? Sí, mata todos esos sentimientos. ¿Cómo hago? No vuelvas a ver ni una foto, nada que te escribieron, ni una llamada, nada. Mata esos sentimientos. Es cierto el dicho, ojos que no ven, corazón que no siente. Mátalo, esos sentimientos. Interesante. Ahora, decir esto en una generación emocional parece que no, es ofensivo. ¿Cómo voy a ser infiel a lo que siento? Bueno, esto parece ofensivo y este mensaje puede parecer ofensivo, hermanos, en esta generación hipersensibilizada. Pero, queridos hermanos, hay que volver a darle a las emociones el lugar que corresponde, que es en realidad en segundo plano en comparación o en lugar de Dios. Publiqué esta semana, no lo puse acá, pero publiqué algo que había encontrado por ahí, que era un trono sobre un corazón y decía, ¿quién gobierna tu corazón? ¿La verdad eterna de Dios o tus emociones? ¿Quién va a ocupar el trono en tu corazón? ¿Quién va a ser que va a guiar tus determinaciones? ¿Lo que vos sentís o lo que Dios dice? ¿No? Interesante eso. Y era muy, muy interesante en relación con esto, ¿no? Porque es el gran desafío que tenemos los creyentes al momento en que nosotros debemos determinar a qué seguimos. Lo que sentimos, cómo obramos según lo que sentimos o lo que dice la Biblia, ¿verdad? Quienes viven en una hipersensibilidad constante, ¿sí? O sea, no estamos diciendo que ser sensible está mal, pero sí nosotros vivimos en una generación hipersensibilizada, ¿sí? Por eso es que yo estoy en contra de utilizar filosofías del mundo que parecen buenas y que detrás de eso hay muchos engaños, hermanos, como el tema del bullying. No estoy de acuerdo con el uso de esas palabras en el contexto cristiano, porque la filosofía del bullying, que uno dice, ¿qué estás a favor de que nos carguemos y nos hagamos burla de manera agresiva? No. La Biblia atiende eso claramente. La Biblia habla condenando a la persona burlona, ¿verdad? Pero a la misma vez, la cultura del bullying en el mundo lleva al punto de que la persona, si se ofende por cualquier cosa, porque la miraste mal, ya es cuestión de que vos estás haciendo bullying. Y lo que enseña la Biblia, además de que no debemos nosotros burlarnos de otros, también enseña que debemos aprender a soportar. No es que por cualquier cosa que me hacen yo tengo que estar enseguida mandándole un citatorio a los tribunales, porque me hiciste bullying. Hay cosas que yo tengo que aprender a soportar. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con estas cosas que se va metiendo en la iglesia, porque la Biblia ya atendió ese tema, pero lo atendió de una manera equilibrada, condenando lo que es la burla, pero también enseñándonos a soportar, porque hay cosas que debemos soportar y no hacer un tango de todo lo que nos cargan, ¿verdad? Si no, viviríamos constantemente haciendo carta documento porque me hicieron bullying. Bueno, queridos hermanos, los que viven en una hipersensibilidad constante, que se ofenden por cualquier cosa, se sienten fácilmente atacados si alguien cuestiona sus emociones. Y si usted no ha hecho consejería y a raíz de esto se anima a hacer consejería, se va a encontrar más de una vez con a quien le está cuestionando por cómo se siente. Es más, si usted desafía a la persona a hacer la voluntad de Dios muy a pesar de cómo se siente, es muy probable que se sienta atacada la persona. Como que usted no es comprensible con ella, con la persona. No, vos sos un insensible, vos no me comprendés lo que estoy. Por eso, porque se siente cuestionada por sus emociones. Es así. La hipersensibilidad lleva hasta ese punto, queridos hermanos, por eso es tan engañoso este asunto. El mayor desafío, queridos hermanos, en la vida cristiana hoy en día es rendir, creo yo, es rendir las emociones ante la verdad de Dios.
¿Sí? ¿Qué es esto de rendir las emociones ante la verdad de Dios? ¿Debemos anular las emociones? No. ¿Debemos negar las emociones, que volvernos personas sin emociones? No. ¿Debemos ser insensibles? No, de ninguna manera. Cuando hablamos de rendir las emociones ante la verdad de Dios, lo que estamos diciendo es que debemos controlarlas y someterlas a la autoridad de la palabra de Dios. Eso significa rendir las emociones ante la verdad de Dios. Debemos controlarlas y someterlas a la autoridad de la palabra de Dios. Bueno, ¿cómo lograr hacer eso? ¿Cómo logramos hacer eso? 3 cosas para mencionar nomás como ayuda en esta tarde. ¿Sí? Primero, debemos tener una sólida teología sobre la autoridad y la suficiencia de la Biblia. ¿Sí? Debemos tener una sólida teología sobre la autoridad y suficiencia de la Biblia. ¿Sí? Nosotros hemos enseñado, y lo menciono ahora una vez más, que la Biblia es la única verdad. ¿Sí? La Biblia es la única verdad sobre todo asunto que ella aborda. ¿Sí? La Biblia no es la única verdad sobre el arte culinario, sobre cocina y comida. ¿Por qué? Porque la Biblia no se dedica a hablar de arte culinario. Entonces no es la única verdad sobre eso, porque no habla sobre eso. Pero sobre todo asunto que la Biblia trata, la Biblia es la única verdad. ¿Sí? Bueno, ¿por qué es la única verdad la Biblia? Bueno, porque la verdad, para hacerlo realmente, para ser verdad, no puede cambiar. O sea, si algo es verdad, no puede cambiar. Especialmente si es verdad absoluta. O sea, si es la única verdad, para ser calificada de esa manera, no puede cambiar. Si es algo que dice la Biblia y eso cambia, deja de ser verdad. Ya no es verdad. No puede cambiar. Para ser la única verdad, no puede cambiar. Y el único ser inmutable que no cambia es Dios. Por lo tanto, como es el único ser inmutable en todo el universo, su verdad no cambia porque Él no cambia. Por eso es que la Biblia es la única verdad. Sus declaraciones vienen de un ser que no cambia y por eso no puede cambiar, porque Él no cambia. Así que decir que la Biblia es la verdad es afirmar que ella es lo cierto y lo correcto en todo lo que enseña. ¿Sí? Ahora usted dice, eso, pastor, es doctrina, no veo cómo se relaciona con las emociones. Bueno, porque las emociones en un momento nos van a llevar a nosotros a pensar diferente sobre lo que estamos viviendo, diferente de lo que dice la Biblia. ¿Sí? Escuchaba a Pedro decir a los que eran perseguidos, ustedes son bienaventurados. No, para Pedro, ¿cómo que soy bienaventurado? Si esa es la declaración de la Escritura. En este momento que vos estás siendo perseguido, vos sos bienaventurado. Y él va a explicar por qué hay. Pero mis emociones dicen otra cosa. ¿A quién le creo en ese momento que estoy siendo perseguido y que estoy siendo afligido? A mis emociones, lo que yo siento me dice a mí cuál es la verdad de esta circunstancia o lo que dice la palabra de Dios. Y es ahí donde yo tengo que o rendirme a la declaración de las Escrituras o hacerle caso a mis emociones y pensar que soy un desgraciado, un miserable. O hacerle caso a la Escritura y saber que soy una persona bendecida por lo que Dios me ha introducido en un sufrimiento para tratar con mi vida. Bueno, por eso decimos que todo lo que afirma ella es cierto y es lo correcto. ¿Sí? Las emociones, queridos hermanos, pueden hacerme sentir placer por cosas que la Biblia desaprueba. ¿Sí? Mis emociones pueden llevarme a sentir placer por cosas que la Biblia desaprueba y hacerme sentir feliz con cosas que la Biblia desaprueba, ¿verdad? Nosotros somos pecadores y sabemos que nosotros encontramos deleite en muchas cosas que la Biblia desaprueba, ¿verdad? En ese momento que eso que estoy haciendo emocionalmente me hace sentir bien, ¿significa que está bien? No. En ese momento, más allá de que yo me siento bien porque me dio una cierta felicidad eso que hice que está mal, más allá de que eso me hace sentir bien, yo sé muy bien en mi corazón que está mal. Porque la declaración de las Escrituras, eso no está bien. Más allá de lo que yo sienta, eso no está bien. ¿Sí? Incluso, mis emociones pueden hacerme sentir rechazo por aquello que la Biblia aprueba. Eso también sucede, ¿verdad? Más allá de mi rechazo por aquello que la Biblia aprueba, la verdad no es lo que yo siento, sino lo que la Biblia dice sobre eso. ¿Sí? En ambos casos, queridos hermanos, como mis emociones son cambiantes, no pueden determinar la verdad sobre eso que estoy viviendo, sino la verdad la define la palabra eterna de Dios. Queridos hermanos, la decisión correcta en ese momento, en ambos casos, cualquiera de las dos que suceda,
La decisión correcta es someterme a lo que declara la palabra de Dios independientemente de lo que yo sienta. Y aquí voy a introducir algo que ha sido un engaño muy común en el ambiente cristiano. No voy a hacer tal cosa que Dios manda porque yo quiero hacerlo de corazón. ¿Y qué significa eso, hacerlo de corazón? Bueno, que yo me sienta bien cuando lo hago. Eso significa en realidad. Pero cuando yo emocionalmente lo hago contento, de buena voluntad y todo lo demás, digo, ahí sí, ahí vas. Y en realidad lo que estoy haciendo es poniendo mis emociones por sobre la declaración de las Escrituras. No importa si Dios me está mandando ahora esto, no. Más importante es lo que yo estoy sintiendo. Cuando yo sienta, entonces ahí hemos sacado del trono de nuestro corazón a las Escrituras y hemos puesto a nuestras emociones como el Señor en nuestras vidas. Tú, Señor, mandas, pero perdón, mis emociones tienen más voz que la tuya, porque cuando yo me sienta bien, ahí voy a obedecerte. Y Cristo ya no es Señor. Y Cristo ya no es Señor. Sino cuántas cosas dejaríamos de hacer en la iglesia, ¿verdad? Si hoy no lo sintiese en mi corazón. Un montón, hermanos. Si fuésemos sinceros, hay un montón de cosas que dejaríamos de hacer, porque la lucha con el pecado es constante dentro de nuestro corazón. Nosotros debemos hacer, más allá de que sintamos o no, lo que Dios dice, porque de esa manera estamos poniendo a Cristo en el trono de nuestro corazón y nuestros sentimientos sometidos a la declaración de las Escrituras. Y voy a decirles algo más que ya lo he mencionado en otro momento. Cuando usted decide obedecer a Dios, sus emociones son cambiadas por la obediencia. Y usted siente placer y satisfacción de haber obedecido más allá de que sus emociones no acompañaban la obediencia. Usted puede decir, como algunos dicen, pero yo estoy siendo hipócrita porque no lo estoy haciendo de corazón, dicen allí. Entonces, ¿preferís ser desobediente por no ser hipócrita? Qué interesante, ¿no? Puedo sí estar de acuerdo en ser desobediente porque no quiero ser hipócrita. Bueno, eso se llama una paradoja, ¿saben, verdad? Se llama una paradoja, eso no, que parece una contradicción. Entonces yo, para no ser hipócrita, desobedezco. O sea, no quiero hacer un pecado, pero hago otro. Y elijo cuál hacer, el que me queda más cómodo a mí. Hermanos, hay que obedecer más allá de cómo nos sintamos. Las emociones no nos mandan. Las emociones están en nuestro corazón, pero no nos mandan, hermanos. Lo que nos manda a nosotros es la declaración de las Escrituras. Vamos a hablar en un momento ahora qué sucede con eso. Queridos hermanos, esto de obedecer a Dios más allá de cómo nos sintamos, esto es someternos a la autoridad de Dios. Esto es lo que significa que Cristo es mi Señor. Esto es teología aplicada a la vida personal. Nosotros solemos decir, sí, Cristo es mi Señor. Cuando me salvó, Él ha sido el Señor de mi vida, ahora está en el trono de mi corazón. Pero llega el momento que las emociones empiezan a hacer puja para doblegar nuestra voluntad, para no hacer lo que Dios dice que debemos hacer, y es ahí donde se nota quién es tu Señor al final. Eres tú al final, porque son tus emociones. Eres tú entonces. Cristo todavía no tiene el reino en tu corazón. Bueno, queridos hermanos, la Biblia no solo es autoritativa o autoridad sobre todo asunto que ella aborda, sino que también es suficiente, porque en su contenido encontramos todo lo necesario para conocer a Dios, ser salvados por medio de Cristo y vivir una vida de obediencia que lo glorifique. Y esa es nuestra vida después de ser salvados, no hay más que eso, ¿verdad? Y para todo eso la Biblia es suficiente, ¿sí? Autoridad y suficiencia, y eso es así, queridos hermanos. Así que para enfrentar, entender y gobernar nuestras emociones, la palabra de Dios es completamente suficiente, porque nuestras emociones también están incluidas en el propósito santificador de Dios. Y usted dice, y venía bien con el punto práctico, pastor, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, tiene que ver con que hoy no se sorprenda si usted se encuentra con que alguien en la iglesia que confiesa ser salvado le ha dicho que esta semana ha ido al psicólogo para ver cómo trata y le diagnostica sus emociones. Son varios hermanos que uno se encuentra, personas, incluso padres, que dicen, lo llevé a mi hijo al psicólogo para que me lo diagnostique. Y es serio el asunto, hermanos, porque significa que la palabra de Dios no es suficiente para el creyente. Entonces, como no es suficiente, necesito a alguien más, un académico,
alguien que se haya graduado de la universidad, que sea experto en tratar con las emociones para que me diagnostique. Y sin embargo, la Biblia es suficiente para eso, para que nuestras emociones sean tratadas delante del Señor. ¿Sí? Ya he mencionado el Salmo 119 con ustedes, donde el salmista rinde sus emociones a la verdad de la Escritura y las trata todas con la verdad de la Escritura. Y por eso es que nosotros vivimos en una época en la iglesia que muchos desconfían de la suficiencia de la Escritura para sus problemas emocionales. ¿Sí? Así que para controlar y someter nuestras emociones a la autoridad de la palabra de Dios, no solo debemos tener una sólida teología, queridos hermanos, para entender que la Biblia es autoridad y es suficiente y las emociones deben estar sometidas y tratadas allí, sino también nosotros debemos cultivar un dominio propio, ¿sí? Para rendir nuestras emociones ante la verdad de Dios, debemos cultivar el dominio propio. Esto se va a solapar con lo de mañana, ¿sí? Mañana hablo sobre esto un poco y después en el mes voy a hablar un poco más. Pero eso de dominio propio es saber dominarnos a nosotros mismos, eso es dominio propio. Yo mismo me puedo dominar, ¿sí? Nuestro cerebro, hablando biológicamente, funciona bien cuando tiene el pleno control de todos nuestros miembros, ¿sí? Cuando hay una falla en el cerebro, que no se transmite bien los mensajes electrónicos dentro de nuestro cerebro, bueno, dice, no puedo moverla, bueno, algo está fallando en lo que te dice tu cerebro con la mano, hay una falla, no hay control, no puedes tener el control de tu cuerpo. Bueno, en la parte inmaterial de nuestra composición también sucede lo mismo. La razón, nutrida por la Escritura, debe gobernar sobre las emociones. Si la razón, gobernada por las Escrituras, no puede controlar las emociones, yo no tengo lo que la Biblia dice, dominio propio. Hay algo en mí, en mi interior, que yo no puedo controlar. Hay un problema entre lo que yo creo y lo que yo siento. Hay un problema allí entre esas dos cosas. Algo está fallando entre lo que yo sé sobre la verdad de la Escritura y lo que yo siento. Y la conexión se hace justamente con el dominio propio. Ese autocontrol de dominarnos a nosotros mismos se cultiva, se aprende y se madura. Es algo que nosotros debemos desarrollar. Y necesitamos nosotros elevar nuestro nivel de tolerancia al dolor emocional para poder controlar las emociones. Nosotros necesitamos elevar nuestro nivel de tolerancia al dolor emocional, ¿sí? Eso es lo primero que debemos hacer para poder controlar las emociones. ¿Por qué? Porque sentirnos mal es lo más natural. ¿O hay algún ser humano que usted conozca que no ha pasado un momento en su vida que nunca se ha sentido mal? No. Nuestras emociones están allí y por una u otra circunstancia nosotros nos sentimos mal. Es la expresión, la manera que nosotros lo decimos, ¿sí? Es la respuesta de nuestra alma. Sentirnos mal es la respuesta de nuestra alma a diferentes estímulos internos y externos, ¿sí? Ese sentirnos mal que nosotros solemos decir es un indicador, es una señal que nos avisa lo que sucede dentro del alma. No me siento bien. Entonces lo experimentamos con diferentes emociones. Tristeza, angustia, envidia, celos, ¿sí? Y estoy tratando en esta parte todas esas emociones que son conflictivas. No pongo aquí que sea un problema sentirnos alegres, ¿verdad? Nadie va a un consejero a decirle, vengo a que me aconseje porque me siento alegre y no sé qué hacer. No va para eso, ¿verdad? Usted va si tiene algún sentimiento conflictivo, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, si los sentimientos, el sentirnos mal, es un indicador de otra cosa, de que algo que pasó, entonces el problema no es el sentimiento en sí. El sentimiento es un indicador. Me siento mal porque algo pasó. Es la respuesta a otra cosa, el sentirnos mal, ¿sí? Entonces los sentimientos no deben ser el objeto de atención, sino lo que lo despierta. ¿Qué despertó ese sentimiento de angustia, depresión, que te sentís mal, lo que sea? Bueno, pasó esto en mi salud. Bueno, me encontré con fulano y me angustié. Entonces, el problema no es que te sientas mal, sino lo que pasó. Eso despertó el sentimiento. A veces el problema es que nosotros nos centramos en me siento mal, me siento mal, me siento mal. Deme algo para que me sienta. No, el problema no es eso. No te hagas problemas si te sentís mal. Eso es un indicador de que hay algo que hay que cambiar. A veces, hay muchas cosas, hermanos, no voy a ahondar mucho, pero voy a decir, a veces tiene que ver con una idea equivocada que tenemos.
Hay muchas personas que se sienten mal porque tienen una teología equivocada, ¿sí? Piensan que Dios tal cosa, porque no conocen la Escritura, porque no conocen a Dios. Cuando conocen a Dios, igual me sentía mal y era que estaba pensando mal, equivocado. Hay sentimientos de angustia que se despiertan en nuestro corazón porque nosotros desconocemos a Dios. Entonces, ¿qué ocasiona esa angustia? Una teología errada. Entonces, pueden ser muchas cosas. Por eso es que no hay que centrarnos tanto en que me siento mal, dame un ibuprofeno para que me sienta bien. Ese es el problema, que nosotros pensamos que el problema es el sentimiento y es solo un indicador, ¿sí? Y por eso, porque el sentirnos mal no es el problema, nosotros tenemos que aprender a soportar ese sentimiento en tanto trabajamos en aquello que lo despertó, ¿sí? Incluso los que conocen de medicina, si usted tiene un dolor, pero todavía no le descubrieron que tiene, primero, si no sabe que tiene, no es bueno que usted alivie el dolor, porque si usted se toma un ibuprofeno, lo que hace el ibuprofeno es anular los mensajes del sistema nervioso para que generen el dolor. Porque usted piensa que se le fue el dolor y en realidad lo que causa el dolor todavía sigue ahí. Y por eso es mejor que siga sintiendo el dolor hasta que le descubra que tiene. Así funciona la medicina. En esto es semejante, hermanos. No se centre tanto en que se siente mal, sino en qué es lo que está haciendo que me sienta mal. Porque a veces puede ser una idea equivocada, una opinión acerca de alguien equivocada, algo que me hicieron y yo no lo supe recibir bien. Pueden ser un montón de cosas, hermanos. O algo que yo estoy procesando mal porque hoy perdí el trabajo, pero no estoy confiando en la soberanía de Dios. Entonces me siento mal. Mi teología acerca de Dios acá se encuentra en una encrucijada. Entonces no es el problema que te sientas mal, sino todo lo que llevó a ese sentimiento, ¿sí? Por eso es que nosotros debemos aprender a tener una tolerancia al dolor emocional, ¿sí? Me siento mal, no lo puedo sacar a ese sentimiento, pero tengo que seguir igual haciendo las cosas porque todavía no encuentro por qué me siento así, ¿sí? El problema es que nosotros paremos toda nuestra obediencia al Señor, todas nuestras actividades porque nos sentimos mal, ¿sí? Soportar el dolor, queridos hermanos, significa que cumplo con mis responsabilidades a pesar de que me siento mal. Y al soportar, ¿sí? Soy librado de la ansiedad por ser librado del malestar, ¿sí? O sea, si yo sé que esto es así por otra cosa, bueno, lo aguanto, no me pongo ansioso porque me siento mal, porque hay otra cosa para arreglar, y ya no caigo en la ansiedad. De que, ay, no me sale el malestar, no me sale el malestar. No se haga problema. Incluso a veces Dios permite, hermanos, Salmo 40 al 45, 44, Dios permite que nos sintamos mal. Y a veces Dios nos lleva a la aflicción. Por eso leí Deuteronomio 8, porque dice, yo te afligí. Hay momentos que Dios nos lleva a la aflicción, porque en medio de la aflicción Dios nos hace reflexionar. Así que no se apure a sentirse bien. En este contexto lo digo, por favor, José, no vas a cortar justo acá esto. Pero no se apure a sentirse bien, porque quizás Dios está haciendo un proceso de santificación en su vida con la aflicción. Entonces sentirse mal no es un problema, sino que hay algo que nosotros debemos atender. Y por eso es que no debemos darle tanta bolilla a esos sentimientos, sino qué es lo que está generando todo esto, ¿sí? Y además soy librado de actuar impulsivamente dejando mis obligaciones, porque quiero sentirme bien. Entonces dejamos todo. Bueno, no se deje dominar por eso. Los sentimientos de dolor son temporales, en algún momento va a pasar, ¿sí? Y tienen un proceso además, en el cual trato con la causa de ese sentimiento, ¿sí? Después necesitamos cultivar un alto sentido de la responsabilidad, hermanos, ¿sí? Para poder dominar los sentimientos, que no nos dominen, que no nos lleven a desobedecer al Señor, ¿sí? Un alto sentido de responsabilidad. Esto fortalece el carácter para que la emoción no gobierne. Si nos volvemos individuos responsables, con una conciencia sensible al deber, ¿sí? Estaremos mejor capacitados para soportar la presión de las emociones, ¿sí? Me gusta a mí lo que pasó en el libro de Nehemías, Esdras, cuando se descubrió que toda esa generación que volvió del cautiverio y que se había provocado un avivamiento
bajo la predicación de la palabra de Dios, de repente lo que pasó en algunas semanas es que se empezó a descubrir que los judíos que volvieron a cometer un pecado que antes los llevó al cautiverio, y era que se empezaron a casar con mujeres paganas. Y en ese momento Esdras se aflige y se pone a llorar. Y se cae en una gran angustia Esdras. Y entonces el pueblo le dice esto a Esdras, Esdras 10:4, levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Estaba re angustiado y yo también estaría angustiado en ese momento. Pero ¿qué le dice el pueblo? Levántate, no te quedes llorando. ¿Por qué? Porque esta es tu obligación. Esfuérzate, nosotros estaremos contigo, pero no dejes de cumplir tu obligación, más allá de cómo te sentís en este momento. Qué insensible, diríamos, esta generación, ¿no? Déjalo que llore, pobre, ya va a venir. No, levántate y cumple con tu obligación, porque nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Queridos hermanos, esto de cultivar un alto sentido de responsabilidad comienza a temprana edad, sembrando hábitos como el de ir a la escuela a pesar de que no tengo ganas, ir al trabajo muy a pesar de que el trabajo me hace en la contra. Bueno, superar todos esos obstáculos para fortalecer un sentido de responsabilidad que no me domina la emoción, sino que me domina el sentido de responsabilidad para hacer lo que debo hacer. El deber, queridos hermanos, tiene que volverse una prioridad para nosotros. El cumplimiento de la responsabilidad ayuda a sobrellevar el malestar emocional. Y por eso es que para dominar las emociones hay que ayudar, especialmente, esto voy a decir mañana y este mes a ustedes papás, ayuden a sus hijos a ser maduros en sus emociones. ¿Cómo son maduros en sus emociones? Que no deciden sus hijos por cómo se sienten, sino por lo que deben hacer. Tú tienes que ir hoy a la escuela, tú vas a ir. A menos que te estés muriendo o tengas una enfermedad que te impide levantarte. Y si no es así, vas hoy a la escuela. Usted dice, es muy cruel. No, usted le está ayudando a fortalecer su carácter para que no sea una persona que se domina por las emociones, ¿sí? Bueno, elevamos nuestro nivel de la tolerancia al dolor emocional, cultivamos un sentido alto de responsabilidad y también necesitamos matar las emociones, ¿sí? No alimentarlas. O sea, hay emociones que no son un problema, pero hay otras que hay que matarlas, ¿sí? No todas. Y nos referimos a las emociones conflictivas, las que llamamos negativas. Por ejemplo, supongamos que usted está atravesando un momento que siente celos, pero celos de los malos, ¿no? Y usted dice, no puedo. Cada vez que veo a la persona, que lo felicitan, que lo premian, que lo visitan, que me siento celoso, celosa. Bueno, mate esa emoción, ¿sí? Y comienza a no alimentar eso, ¿sí? Con pensamientos primero y después, obviamente una manera de matar esa emoción es hablar bien de la persona que le está dando celos, ir a visitarla, servirla, ayudarla, y usted además, en ese momento que se acerca a la persona, primero que se va a dar cuenta que no es la mala persona que usted pensaba que es, sino que va a empezar a generar otros sentimientos que es de compasión y amor por el otro. Y va a empezar a matar eso. En el caso de los jóvenes que se enamoran de chicas o chicos incrédulos, bueno, dejen de mandarse mensajitos, dejen de ver fotos de la persona, dejen de estar en charlas o amistades con la persona, mate esos sentimientos que no son dentro de la voluntad de Dios. Hay que matar esas emociones, ¿sí? Esto puede ser en cualquier otro ámbito, ¿sí? Esas emociones pueden ser estimuladas por una situación real, pero no necesitamos alimentarlas al punto de que se vuelvan incontrolables, ¿verdad? Otras veces una emoción se despierta por mera sobreestimulación. No sucedió nada, pero la despierta necesariamente como el miedo por ver películas de terror. Si usted empieza a tener sueños y pesadillas, bueno, no alimente el terror dentro de usted. Deje de ver películas de terror. Muy sencillo, no lo siga alimentando ese miedo, ¿verdad? Bueno, hay emociones que debemos soportar y otras que debemos hacer morir, y para ello hay que matarlas de hambre, no hay que seguir alimentándolas, ¿sí? Bueno, para controlar, una de las cosas que yo he hecho, hermanos, sencillamente con mi vida,
Una de las cosas que suelo hacer es que no guardo cosas, ¿sí? De situaciones del pasado a las que Dios me ha dicho que no. No guardo nada. Nada que me lleve a volver a pensar. Es más, yo ya les he comentado en algún momento que en un tiempo, como yo era de tendencia melancólica, había un pianista famoso en los 80 llamado Richard Clayderman, que tocaba canciones fabulosas. Hoy cualquiera la escucha y dice, ¿esto te hacía llorar? Sí, me hacía llorar a mí. Pues eran canciones que me hacían en mi mente viajar a todos los momentos de dolor que había pasado en mi vida. Y cada vez que escuchaba me acordaba de esta angustia, de aquella otra cosa, de todo aquello. Y claro, y yo un día en un mar de autoconmiseración. Y ¿qué estoy haciendo? Richard Clayderman, fuera, no lo escuché nunca más. Porque no quiero alimentar esos sentimientos. Bueno, hoy ya los tengo dominados, ya no importa nada de eso. Ya no soy el melancólico de aquel tiempo. Tengo otros problemas ahora. Pero bueno, ya no soy el melancólico de aquel tiempo. Bueno, no los alimente, hermanos. Y en último lugar, debemos disponernos a ser ministrados por Dios. Los sufrimientos emocionales son un instrumento pedagógico en las manos de Dios. Ya les leía el texto ahí. Dios los puso en angustia, Dios les hizo tener hambre, Dios los afligió para enseñarles algo, que tú sepas que hay en tu corazón. Entonces la angustia, lo que hace Dios es nos purifica y es instructivo, nos enseña quiénes somos nosotros. Y cuando sabemos quiénes somos nosotros, buscamos al Señor, ¿verdad? Salmo 119, 71 dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. En lugar de vernos como víctimas y caer en la autoconmiseración, queridos hermanos, podemos vernos como bendecidos de que Dios sea dispuesto a enseñarnos a través de la aflicción. Y no culpar a la gente, ¿no? Uno de los primeros, al primero que se le corta la cabeza cuando entramos en la autoconmiseración es a la iglesia. No, porque la iglesia no me acompaña, porque la iglesia no... y sería bueno preguntarle a esa persona, ¿y tú lo hiciste cuando otro estaba internado, cuando otro estaba en aflicción? ¿Tú fuiste ahí a darle todo lo que ahora estás reclamando? Porque la mayoría no lo hace, hermano. Entonces deberíamos tener cuidado con cortar la cabeza a la iglesia y más deberíamos tener otra perspectiva de nuestros sufrimientos más que de la autoconmiseración. Los creyentes podemos saber que Dios es nuestro Padre y no permitirá ningún dolor que no tenga un propósito santificador. En lugar de reclamar consuelo, deberíamos disponernos a ser ministrados por el Señor en su tiempo y en su forma. Escuche esto. A veces, la soledad y el olvido de nuestro entorno son parte del proceso santificador. Nadie me vino a visitar. Yo te puedo asegurar una cosa, que son las cosas que Dios hace conmigo. Dios consuela a los suyos y Dios trae las personas apropiadas en el momento justo. Tengamos cuidado con ponernos enseguida a juzgar que nadie me vino a ver, nadie me vino a visitar cuando estoy en angustia. Quizás Dios lo que quiere es que ahora estés solo. Porque Él quiere hablarte y no quiere que nadie interrumpa esa conversación. Quizá tu soledad es necesaria para que tú estés a solas con Dios. Lo he experimentado, suelo verlo cada semana, a veces el desánimo natural del cansancio y todo esto suele llevarme a mí como a ustedes a pensamientos de depresión y me ha pasado que al otro día Dios, manda que me hace escuchar algo de alguien que inesperadamente me manda un mensaje de ánimo o me dice algo que me anima, pero la persona no siempre lo hace. Dios lo envió. Así que tengamos cuidado con cómo actuamos en medio de la angustia y la depresión, porque debemos disponernos a ser ministrados por Dios. Dios está haciendo algo en ese momento, ¿sí? La tristeza de Ana tuvo un propósito santificador, la mamá de Samuel, ¿verdad? Estuvo triste, no comía. ¿Y qué tenía que hacer Ana? Dios quería llevarla a que ella rinda su corazón delante de Dios. Dice, yo soy una mujer que ha derramado su alma delante de Dios. Y cuando derramó su alma delante de Dios, dice que se fue y no estuvo más triste. Llegó al punto que debía llegar. ¿Cuál era? Que podía ella descansar en el Señor plenamente, no teniendo un hijo, sino teniendo una relación plena con Dios. Porque ella se angustiaba porque no tenía un hijo. Pero Dios le enseñó que no necesitaba un hijo para ser feliz. ¿Qué necesitaba?
derramar su alma delante de Dios, porque fue ahí cuando no estuvo más triste, en el caso de Ana, ¿no? Así que necesitamos cambiar nuestra perspectiva del dolor emocional al verlo como un tiempo de aprendizaje y de reflexión. Bueno, perdón la extensión, pero no quería dejar este tema sin todas las cosas que tenía en el corazón para compartir, ¿sí? Agradezco la paciencia de ustedes. Amado Padre Celestial, pedimos tu gracia sobre la enseñanza. Rogamos, Padre, que sea tu misericordia obrando sobre un tema tan difícil. Controlar las emociones no es fácil para ninguno de nosotros. Por eso pedimos tu gracia para ser victoriosos sobre nuestro propio corazón, para que no reine la emoción y nos lleve a hacer cosas que después nos arrepentimos, Padre, y sufrimos muchos dolores. Así que Cristo reine siempre sobre ellas. Pedimos esto en el nombre de Jesús.